La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, para que nos cuente un poco de detalles sobre esta solicitud a las autoridades argentinas para que entreguen a Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, quien es requerido por las autoridades y por la justicia en nuestro país. Parece que tuvimos una desconexión este momento, pero en todo caso el tema es que esta tarde el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ya emitió un comunicado en el cual se pide formalmente a Argentina que se inicie el proceso de extradición. Solicitó que se entregue a Sebastián Yunda a las autoridades ecuatorianas. Recordemos que Sebastián Yunda fue detenido en Argentina el pasado 7 de diciembre, una vez que se había ya emitido la difusión roja por parte de Interpol, y esto pues tuvo el efecto prácticamente inmediato para que puedan detenerlo en Argentina a Sebastián Yunda. Esta vez el presidente de la Corte Nacional de Justicia de alguna forma ha dado luz verde para que pueda ser extraditado Sebastián Yunda. Estamos ya con el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la entrevista y por la oportunidad de dialogar. Gracias, doctor. Bienvenido siempre a este espacio de noticias. Doctor Saquicela, ¿en qué consiste ya y qué pasos vienen inmediatamente una vez que usted ha pedido formalmente a las autoridades argentinas que entreguen a Sebastián Yunda? Nos habíamos permitido informar hace unos días de que el señor juez de la causa, es decir, el juez que conoce el proceso penal instaurado en contra del ciudadano Yunda, había solicitado a mí como presidente de la Corte Nacional de Justicia y autoridad en materia de extradición de que se proceda con el trámite de dicha extradición. Ha demorado unos días porque yo tengo que hacer un pedido, formular una solicitud debidamente fundamentada, con ciertos documentos que se deben justificar, y entonces el día de hoy, una vez que cuento con toda la información y los documentos necesarios, he realizado ya una petición formal solicitando la extradición. En lo sustancial, lo que nosotros pedimos y cumplimos es lo que dispone la ley de extradición, habiendo un proceso penal instaurado en contra del ciudadano y una orden de prisión preventiva. Nosotros hemos solicitado justificando precisamente de que existe una orden de privación de la libertad y existe un proceso penal instaurado en contra del ciudadano Sebastián Yunda. Eso hemos hecho el día de hoy, y bueno, habrá que esperar que el país de Argentina, que es un Estado soberano, su administración de justicia, sabrá resolver el pedido de extradición sobre la base de la ley y de nuestro petitorio. El procedimiento, doctor Saquicela, es que llega este pedido por parte de la Corte Nacional de Justicia, en este caso firmado por su máxima autoridad, usted como presidente, y las autoridades argentinas, ¿cómo proceden inmediatamente? ¿Reciben este pedido? Reciben el pedido, tienen que revisar, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador son procedimientos similares. Se convoca a una audiencia para poder determinar el cumplimiento de los requisitos de la petición. En lo sustancial es lo que he manifestado, es decir, nosotros justificamos que existe un proceso penal que ha sido instaurado en este caso, como corresponde de acuerdo a la Constitución y la ley, por la Fiscalía General del Estado, un juez que ha dictado la orden de prisión preventiva. Nosotros, en nuestro pedido para justificar, remitimos esa documentación, es decir, el auto dictado por el juez en que ordena la prisión preventiva, el acta de la audiencia de la instrucción fiscal que justifica que el ciudadano se encuentra procesado penalmente. Hasta ahí nuestra labor, sin duda de nuestra parte, es decir, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, no nos corresponde dilucidar culpabilidad, ni ratificar inocencia, ni mucho menos, si no entramos en el fondo de la causa. Lo que nos corresponde es el proceso de extradición, y será la Fiscalía General del Estado y el juez de la causa quienes resuelvan ya el fondo de dicho proceso, es decir, determinar si es que existe o no responsabilidad penal en el ciudadano Yunda. El ciudadano, precisamente, que usted hace mención, Sebastián Yunda, deberá entonces presentarse a las autoridades argentinas. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente podría tomar
este proceso hasta que eventualmente Sebastián Yunda llegue al país. De acuerdo más o menos a lo que se conoce, ¿existen plazos o no? Unos meses, no podríamos decir con precisión porque de nuestra experiencia en los trámites de extradición se trata de hacer con la mayor celeridad, pero obviamente depende ya de los distintos países, de su propia práctica judicial, de su carga procesal para poder resolver. De nuestra parte hemos cumplido y naturalmente vamos a estar pendientes de la resolución. Pero lo que suele suceder en la praxis es de que demora unos meses. Nosotros hemos cumplido ya, obviamente con el apoyo de Cancillería, porque si bien nosotros somos la autoridad central en materia de extradición, como Estado nos apoyamos a través de la Cancillería y esperamos que recibamos una respuesta jurídica lo más pronto que sea posible. Doctor, finalmente él fue prácticamente horas después ya liberado allá, sin embargo, tienen la responsabilidad las autoridades de justicia y policiales en Argentina de mantenerlo de alguna forma vigilado, es decir, bueno, él también tenía que presentarse periódicamente. ¿Esto se está cumpliendo? ¿Se sabe algo respecto de su presentación periódica? Esto más que nada por saber, porque suelen a veces intentar evadir a la justicia. Es así, nosotros conocemos que se está cumpliendo y obviamente de conformidad con la ley, en el caso de que se llegare a incumplir las medidas que han sido dispuestas por el juez en Argentina, entonces llegarían a revocar dichas medidas y a dictar la prisión preventiva. Los jueces o el sistema de justicia de Argentina, para decirlo así en términos generales, resolvió medidas diferentes a la prisión preventiva, pero que consideran que garantiza la comparecencia del ciudadano. Esto es la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y además el no poder abandonar su domicilio por más de 48 horas. De estas medidas él tiene que cumplir. Reitero, si incumpliere, entonces tendrían que revocarse las medidas y dictarse la prisión preventiva. Ahora que se encuentra hecho ya el pedido formal de extradición, las autoridades de justicia de Argentina deberán basarse en estas medidas alternativas de la prisión preventiva que se dictaron y poder lograr la comparecencia del ciudadano Yunda para poder resolver la extradición y en suma conceder o negar la extradición conforme existen las dos posibilidades de orden legal. Pero desde luego nosotros hemos hecho nuestro pedido justificando cuáles son las razones, que no son otras que se encuentra instalado un proceso penal justificadamente con los documentos que mostramos aquello y que existe la orden de privación de la libertad. En el caso finalmente de Interpol, termina su trabajo ya cuando esté el ciudadano, en este caso Sebastián Yunda, en Ecuador. Así es decir, una vez que si se llegare a dar la extradición y el ciudadano fuera trasladado al Ecuador, es sometido a la justicia, concretamente es puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana y más concretamente ya en el proceso penal en el que se encuentra instalado en su contra para que dicho proceso se desarrolle hasta su conclusión y lo que decida Fiscalía en lo que es sus competencias y el juez de la causa lo que le corresponde resolver también. Listo. Le agradecemos mucho por su tiempo, doctor Saquicela. Gracias a ustedes. Un saludo cordial. Una linda tarde. Gracias. Ha sido el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, refiriendo detalles sobre lo que rodea al caso de Sebastián Yunda y sobre su pedido a las autoridades argentinas para que procedan con la extradición. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.